Buenos días, mis hermanos, y a todos los demás. Vamos a continuar esta serie de sermones expositivos sobre la segunda epístola de Pedro. Ya cubrimos el capítulo 1 y hoy vamos a comenzar con el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3 y después vamos a saltar al número 12 hasta el 15. La razón por qué vamos a hacerlo así es porque vamos a cubrir en esta primera sesión las características de estos falsos predicadores, estos falsos profetas que dice la palabra de Dios. Y después hay otra sección donde nos habla de sus herejías, su proceder, y después también sobre la sentencia que Dios tiene para ellos. Vamos a mirar primero la sutileza, después el sacrilegio y por último la sentencia por las operaciones de estos hombres malvados. Dice así en versículo 1, 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y brincando al verso 12 dice, pero estos falsos profetas, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, y estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Y añade el verso 14, también tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Vamos a leer hasta ahí, porque lo que vamos a cubrir es sobre la sutileza, la astucia de estos hombres que encubiertamente, astutamente se meten en la casa de Dios, entre el pueblo del Señor, entre las iglesias del Señor Jesucristo, para causar ruina, devastación, tropiezo, escándalo, división, etcétera, etcétera. Es lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Antes de entrar al sermón, vamos a tener una oración. Padre Santo, te damos gracias esta mañana por el privilegio de ser tus hijos, Señor. Gracias porque individualmente y colectivamente, a través de los años, nos has bendecido y prometes continuar haciéndolo, Señor. Principalmente a tus iglesias, a las congregaciones locales, visibles, independientes, autónomas, que tú tienes, Señor, aquí en esta tierra. Y qué bonito es que tu palabra nos arroja luz y nos guía en la descripción, Señor, que tú haces sobre estas personas malvadas, que su intención es como mensajeros que son del Satanás, del infierno mismo,
vienen para causar ruina en tus casas. Pero Señor, gracias porque tú nos enseñas con esta descripción cómo podemos identificar a estos lobos rapaces, a estos hombres impíos, malvados, Señor. Pero gracias porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la victoria es tuya, Señor, y de tu pueblo. Así ha sido a través de los siglos y continuará siéndolo. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, te damos gracias por todo. Bendice mis hermanos, a cada uno, y suple sus necesidades y responde a las peticiones que cada uno tiene en su corazón. Perdónanos, Señor, lo que te fallamos. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos cada día. Por todo oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro amante Salvador. Amén. El título que he escogido para esta disertación es ¿cómo reconocer a los falsos profetas? Es bonito que la palabra de Dios aquí nos pinta un cuadro, es como un retrato a todo color, a toda dimensión, y nos dice con todo detalle cómo son estos hombres o mujeres también, que vienen con malas intenciones, no de bendecir, no de edificar, no de contribuir en nada bueno al pueblo del Señor, pero más bien hacerlo tropezar y hacerlo que caiga en la ruina, así como ellos también están caídos. Pero gracias al Señor que Dios nos ayuda para estar alertas sobre estas cosas. ¿Cómo reconocer pues a los falsos profetas? En primer lugar, la palabra profeta, casi siempre inmediatamente pensamos alguien que predice el futuro, y en nuestra mente nos vamos a los profetas, a Daniel, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, etcétera, etcétera. Incluye eso, pero no significa solamente eso. No solamente alguien que proclama o que anuncia o que vaticina o que predice el futuro, pero es también alguien que proclama, que anuncia la palabra de Dios, ¿verdad? Es el que predica, es el que instruye, él es el que exhorta con la Santa Biblia, con la palabra de Dios. Puede ser un pastor, puede ser un diácono, puede ser un maestro de la escuela dominical, un profesor, etcétera, etcétera. Eso también es profetizar, es transmitir, es anunciar, es proclamar la palabra de Dios. En este sentido se usa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero dice la palabra de Dios que además de los legítimos, de los llamados por el Espíritu Santo, por Dios mismo, para proclamar su palabra, para transmitir su mensaje, también Satanás tiene sus emisarios, tiene sus hombres que los disfraza como que son también hijos de Dios, para que como lobos rapaces se introduzcan en el redil de las ovejas de Cristo Jesús, pero vienen precisamente para morder, para comer, para destruir lo que puedan en el rebaño del Señor. El Señor Jesucristo nos dijo que eso iba a acontecer. Eso vamos a verlo ahorita, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, como dice el texto aquí, que hubo falsos profetas entre el pueblo. Y por supuesto se refiere al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios, que Dios había asentado aquí en esta tierra, allá en las faldas del monte Sinaí. Dios le dio su palabra, los mandamientos, les instruyó cómo hacer culto para él,
cómo servir a Dios, instruyó a Aarón, a Moisés, a los demás sacerdotes, a los levitas también, para adorarle, para servirle, y para que el pueblo estuviera como un pueblo único, un reino de sacerdotes, un pueblo que iba a ser la agencia divina, establecida, autorizada por Dios, para que la palabra de Jehová se diera a conocer a todo el mundo entero, a todas las familias de la tierra. Y entre este pueblo suscitaban, brotaban por aquí y por allá falsos profetas, falsos hombres que contradecían lo que los verdaderos profetas predicaban del Señor. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 14, por citar un caso, pero hay una multiplicidad de casos. En Jeremías capítulo 14 dice en el verso 10 al 15: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar, no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Este es Jeremías predicándole al pueblo, profetizándole al pueblo el disgusto de Dios por su idolatría, por su mala conducta, por traer vergüenza a la palabra de Dios y a su pueblo. Pero dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Mire cómo el Señor dice: ya ni siquiera, Jeremías, voy a oír tus oraciones de intercesión por este pueblo. Ya no quiero oír. Porque llega un punto en que Dios, por supuesto, lo cansamos con nuestras necedades, con nuestras insolencias, con nuestras rebeldías. Y dice: cuando ayunen, verso 12 de Jeremías 14:12, cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrendan, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo le dije, Jeremías, diciéndole a Jehová: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen. Y mire que Jeremías es el profeta de Dios, pero dice los profetas, o sea, por supuesto, indicando que hay otros más, además de Jeremías, que están predicándole al pueblo de Israel. Pero los profetas les dicen: no veréis espada, no habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Mire como aquí claramente la palabra de Dios dice: sí, oyen voces, tienen visiones, tienen sueños, tienen revelaciones, pero no son mías, dice el Señor. Eso vienen de otro lugar. Eso vienen del antro infernal, vienen del diablo mismo. Son los demonios que dan toda esta instrucción, traen todas estas malas herejías a estos falsos profetas. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Aquí es lo que se refiere el apóstol Pedro. Dice: hubo una multiplicidad de falsos profetas. Y ya vemos acá en el libro de Jeremías que Jeremías estaba diciendo que se arrepintieran, que corrigieran sus vidas. Inclusive les dice que una nación poderosa del norte iba a venir para invadirlos y para llevarlos, y que los jóvenes
serían muertos, las muchachas también, y los ancianos, y que no tendrían compasión de ellos. Pero los profetas, no, nada de esto va a pasar, todo está bien, ¿eh? Este es el pueblo de Dios, ¿eh? Aquí está el templo que edificó Salomón. Aquí está la casa de Dios. Nada de eso va a ocurrir. Sigan viviendo sus vidas como ustedes quieren vivir. Pero ¿qué pasó, hermanos? Esa desobediencia, por poner atención, poner oídos a estos falsos profetas en vez de al profeta Jeremías. 70 años en esclavitud les costó a ellos sus pecados que estaban cometiendo delante del Señor y no se arrepintieron. Pero era el trabajo, era el resultado de los falsos profetas. Hermanos, Sofonías capítulo 3, verso 1 al 4 también dice algo semejante. Como digo, hay varias ocasiones ahí en que Dios denuncia, Dios desenmascara a estos falsos profetas y claramente Él dice, yo no les he dado palabra, independientemente, aparte de mí, es que tienen visiones, tienen sueños, tienen revelaciones, esas instrucciones de ellos yo no se las he dado. Así pues, el Señor Jesucristo por eso nos dice en Mateo capítulo 7, versos 15, hablando otra vez acerca de que esto iba a ocurrir, no solamente allá con el pueblo judío, pero también con nosotros. Y dice el Señor Jesús a su iglesia, recordemos que este es el Sermón del Monte que está dando a la iglesia primitiva, a su iglesia que Él ya tiene fundada, establecida aquí en esta tierra, durante su ministerio terrenal, antes de irse al cielo. La iglesia del Señor Jesucristo no comenzó en el día de Pentecostés, como dicen todos los protestantes y los católicos. El Señor Jesucristo fundó su iglesia, Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Él es el fundamento, Él es la piedra angular. Él compró y estableció su iglesia vertiendo su sangre en la colina del Calvario. Amén. Y dice aquí también a ellos, pues a su iglesia, verso 15, guardaos de los ¿qué? De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Aquí tenemos una descripción, igual que la que está dando Pedro, igual que la que está dando Judas también en su epístola. Dice, con vestidos de ovejas. Se van a parecer a las ovejitas. No tendrán cara de lobo, ni voz de lobo, ni actitud de lobo, pero van a actuar como ovejitas. Pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿No? Cada planta, cada arbolito da su propio fruto, ¿verdad? Que le corresponde. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El que es verdaderamente hijo de Dios, que ama al Señor, que tiene el Espíritu Santo, que está instruido en la palabra de Dios, que quiere honrar con su palabra, con su vida, con sus emociones, con su tiempo, con sus recursos al Señor, va a producir buenos frutos, porque lo que quiere es traer honra, gloria a Dios, edificar al pueblo de Dios, ser de bendición en la obra del Señor. Pero el árbol malo, el falso, el predicador, el que viene más bien con enseñanzas de Satanás, con espíritus demoníacos, entonces más bien él, por supuesto, que va a dar malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado
en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, es obvio que la palabra de Dios dice que tarde o temprano estos individuos descritos por la palabra de Dios van a ser conocidos, van a ser vistos y por lo tanto pueden ser delatados, pueden ser echados de nuestro medio. Amén. Así pues, el Señor Jesús dijo que tendríamos esta clase de individuos. Y Él dice, guardaos, estén alertas. No todos los hermanos o hermanas que hay en la congregación, porque se hacen llamar hijos o hijas de Dios, en verdad lo son. Dice, observen bien qué es el fruto, qué es el resultado, qué es la actitud de ellos. El apóstol Pablo también vaticinó las mismas palabras en Hechos capítulo 20, versos 28 al 32. Dice Hechos capítulo 20, versos 28 al 32. El apóstol Pablo se está despidiendo ahí en el Asia Menor, específicamente de Éfeso. Mandó a traer a los pastores, a los obispos, que vinieran, porque él se iba a despedir de ellos y les dice, el verso 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces, los que dice el Señor Jesucristo que iban a venir, que iban a tener la apariencia, la semejanza de ovejas, pero que en realidad no lo son, que por dentro son lobos rapaces, como dice acá, igual el Señor Jesús y el apóstol Pablo. Dice acá que no perdonarán el rebaño. Son furiosos, son enemigos de la verdad, son rebeldes a Dios. Su alianza es con Satanás. Su servicio es para hacer lo malo, destruir la obra de Dios. Por eso dicen, no perdonarán, no tendrán compasión con las iglesias del Señor Jesucristo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Ahora el Señor Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas. Estén con sus ojos bien abiertos, con sus oídos también bien alertas. Vean, oigan qué es lo que estos individuos están haciendo y diciendo. Dice, por tanto, velad. Dice aquí, acordaos de que por 3 años, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Amén. Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Así pues, aquí en la segunda epístola de Pedro, que ya comenzamos ahorita a analizar, nos dice el apóstol Pedro también las mismas cosas que el Señor Jesús y Pablo nos están advirtiendo. Que estemos alertas, porque estos vampiros religiosos, estas hienas voraces, estos lobos rapaces, vienen para seducir con palabras a las almas incautas, a los ingenuos, a los que no conocen la palabra de Dios. Hermanos, no permitamos
que esto ocurra en la casa de Dios. Muchas veces no queremos lastimar, muchas veces queremos ser muy diplomáticos y tener cuidado con lo que decimos y predicamos, pero lo que dice la palabra de Dios necesita ser expuesta. Un hombre o una mujer, alguien que esté ahí sentado en las bancas y oyendo lo que viene del púlpito, inmediatamente él puede captar: aquí en esta iglesia, aquí en este lugar, vale más que me vaya, aquí no voy a poder hacer nada. Estos hermanos conocen bien la palabra de Dios, están bien alertas, y apenas yo comience a abrir la boca o comience a hacer algo, inmediatamente se van a dar cuenta que yo no soy un verdadero hijo de Dios, pero que soy un falso. Amén, hermano. La palabra de Dios hace eso. La palabra de Dios está diseñada para cambiar a cada individuo o para destruirlo. Una de Dios. O se arrepiente, viene a los pies de Cristo, o se va más bien de la iglesia, se va más bien del lugar, porque se da cuenta que ahí el redil de las ovejas junto con su pastor son fieles, son celosos, son puros en la palabra, y que ahí no es posible hacer ningún daño. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que otra vez en nuestro texto de Hechos 20:28, ¿verdad? Dice, cuidad de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual Él ganó con su propia sangre, porque vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Aquí pues, en nuestra epístola del apóstol Pedro, dice que eso es una gran realidad. Ahora, ¿cómo identificarlos? ¿Cómo es que podemos darnos cuenta que estos individuos son falsos? Que estos individuos vienen con ideas malas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo los vamos a reconocer acertadamente? La palabra de Dios nos lo describe, sí, como lobos rapaces, vestidos de ovejas. Y son serpientes astutas, vampiros religiosos, hienas, fieras y voraces, caníbales religiosos. Hermanos, la palabra de Dios dice, sí, ellos no tendrán compasión del rebaño. Vienen con malas intenciones, vienen con odio hacia la Biblia, vienen con odio hacia la iglesia del Señor Jesucristo, vienen con odio al orden ordenado por nuestro Señor Jesucristo, y ellos quieren pisotear y desbaratar la obra de Dios. Pero la palabra de Dios los pinta aquí a todo color. Nos habla pues de la sutileza, número 1, de sus operaciones. La sutileza de sus operaciones. Verso 1 dice que estos falsos maestros introducirán encubiertamente. O sea, hay una máscara, hay una mampara, hay un velo que traen ellos, a que no los hace ver como lo que son. De acuerdo a lo que dijo el Señor Jesucristo, que son lobos rapaces vestidos de ovejas. Amén. En Judas, en el libro de Judas, la epístola de Judas también, describiendo a estos individuos, dice que algunos hombres, verso 4, han entrado, ya están adentro, han entrado encubiertamente. Y acá Pedro dice que habrá entre vosotros maestros que introducirán encubiertamente.
herejías destructoras. Hermanos, la sutileza pues de estas personas es, y para hacerse mirar como ovejas, eso quiere decir que han entrado para sentarse y cantar y orar y leer la Biblia, vestirse como hermano en Cristo, saludar, bendiciéndose, bendiciendo a los demás como hijo de Dios, citan la palabra de Dios, mencionan el nombre de Cristo, del Espíritu Santo, suenan como uno de nosotros. Y entonces digo, debe de ser uno de nosotros. Inclusive también ha dicho que ha aceptado a Cristo como Salvador personal. Puede ser que sí. Recuerde que más adelante dice aquí Pedro que con palabras fingidas engañan, seducen a las almas inconstantes. Hay un dicho que dice, si algo nada como pato, camina como pato, hace cuac, cuac como pato, pues seguro que es un pato. Y eso es lo que estas personas hacen también. Nos hacen creer a los ingenuos, a hijos de Dios, ¿verdad? Que ellos también son hijos de Dios. Pero no es así. En el verso 3 dice acá que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Su vocabulario es meloso, suena así como un hijo de Dios, como un hermano en Cristo. Puede mencionar nombres de otros pastores que usted conoce, algún seminario o alguna escuela donde ha estudiado, pero son palabras fingidas. Dice aquí la palabra de Dios. Más adelante también dice en el verso 14, que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ve, con estas palabras fingidas, dice la palabra de Dios que seducen inclusive a las almas inconstantes. En el verso 13, dice que en la parte última, dice, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Ve? Otra vez, estamos hablando de la sutileza de ellos, la astucia, la inteligencia, como ellos se han introducido ya, se han dado a conocer como hijos de Dios y socialmente hablando, ellos están ganando terreno, haciendo amistad aquí, amistad allá, con esta familia, con la otra familia, pero para seducirle, para hablarle, para comenzar a ser una piedra de tropiezo para ellos. Dice la palabra de Dios acá en el verso 18, que hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Esto nos está hablando de personas pues recientemente convertidas a Cristo, están felices por haber conocido al Señor, pero dice que los seducen. No están maduros en la fe, en las doctrinas de la palabra de Dios. Están entusiastas, están en su periodo romántico, primero, feliz, gozoso de haber aceptado a Cristo como Salvador personal. Pero como ellos todavía, igual que todos nosotros, tenemos la naturaleza adámica, pecaminosa, con la que tenemos que estar luchando todo el tiempo. Entonces ellos vienen y se aprovechan de esta situación.
Ellos lo que quieren es explotar esa inclinación al mal, esa inclinación al pecado. Y entonces dice, qué bueno que usted conoce a Cristo como Salvador personal. Qué bueno, ¿verdad? Que usted tiene ese gozo. Pero usted sabe que ahora la Biblia dice que somos libres. Cristo nos ha hecho libres y podemos gozar de la vida. Somos salvos ya, perdonados, lavados con la sangre de Cristo. Pero podemos todavía tener amistades con el mundo si nos invitan a una fiesta, a una celebración o a este lugar o al otro. Es ok. Es ok. Y hermanos, un hijo de Dios que todavía no está afianzado a la palabra del Señor, no tiene todavía su alma bien anclada a la verdad, a la santificación, entonces pronto es seducido. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está advirtiendo, que todas esas cosas van a estar ocurriendo ahí. Un hijo de Dios que se hace llamar hijo de Dios y que prefiere mejor cumpleaños y fiestas y juegos y deportes y esto y lo otro con amigos, en vez de estar en la casa de Dios, está dándole prioridad a eso, a la concupiscencia de su carne, y es mal ejemplo también para otras personas. Pero la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. También en el libro de Romanos, capítulo 6, que es el libro cuando nos enseña que nos hemos bautizado, que hemos obedecido al Señor. Después de ser salvos, hemos ya sido sepultados en las aguas del bautismo, representando que hemos muerto al mundo, ¿no? Hemos muerto a nosotros mismos, a nuestra concupiscencia, a nuestra vida, como la vivíamos antes, con los malos hábitos y los vicios. Pero en el bautismo estamos simbolizando que estamos muertos en Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos al Señor, y por eso somos sumergidos en las aguas, representando que somos sepultados, así como Cristo fue sepultado. Y cuando emergemos, salimos del agua, indicando también que así como Cristo resucitó de la tumba el tercer día, nosotros también estamos resucitando a una nueva vida. La palabra de Dios dice en el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Mire el gran contraste. Estos hombres malvados o estas mujeres, falsos hermanos o falsas hermanas, están induciendo o seduciendo al mundo, a la carnalidad, a la concupiscencia, pero la palabra de Dios dice que no. Amén. Así pues que esta sigilidad o esta obra de ellos, ¿verdad? Que miramos la sutileza pues de su trabajo, es diseñado aquí por la palabra de Dios, es bien descrito para que nos demos cuenta, ¿verdad? Y estemos alertas sobre ello. Otra cosa que miramos aquí es, además de su destreza, ¿cómo es que dije la palabra? Su sutileza con que ellos actúan, ellos también
tienen en su mente malas intenciones, en su corazón, por su odio a la palabra de Dios, por su odio a la autoridad divina, a la iglesia del Señor Jesucristo, a la Santa Biblia, tienen una actitud de sacrilegio en sus operaciones. La palabra sacrilegio quiere decir no tener respeto, no tener reverencia a Dios, ni nada que concierne a nuestro Dios. Es más bien despreciar sus cosas santas, pisotear sus enseñanzas. Y eso es lo que estos hombres vienen a hacer. Eso es lo que estos hombres vienen a hacer. Aquí nuestro texto dice, en segunda de Pedro, lo siguiente, que vienen encubiertamente introduciendo herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En el libro de Judas también nos dice sobre esto, de este sacrilegio, de esta actitud hacia las cosas de Dios. Mira lo que dice acá en el libro de Judas. Dice acá en el verso 4, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Se acuerda que allá el apóstol Pedro dice herejías destructoras? Esto es terrible, convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. A eso es lo que se está refiriendo Pedro, pues, cuando dice herejías destructoras. Hermanos, la gracia de nuestro Dios es preciosa, es grande, es superabundante, que quiere decir su gran amor que no merecemos, la salvación, la justificación, la seguridad de que vamos a estar con Él en la eternidad, apenas morimos, vamos donde Él. Eso es la gracia de Dios. Pero dice que la convierten en libertinaje, como diciendo, ya tú eres hijo de Dios, ya eres salvo por siempre, Cristo derramó su sangre y te garantiza que eres hijo de Dios por siempre, pues ¿qué importa? ¿Verdad? ¿Cómo vivas? ¿Qué importa? Y ellos de todas maneras están dando mal ejemplo y convierten en libertinaje la gracia de Dios. Como dice, no importa pecar o no importa cuánto el pecado, cuando el pecado abunda, sobreabunda también la gracia. Usan todos esos textos de la palabra de Dios. Hermanos, cuando alguien habla de esa manera, tenga usted por seguro que son palabras del demonio, son palabras blasfemas del diablo, pero que no las dice directamente el diablo, pero usa a ese hombre como instrumento o esa mujer para que diga tal cosa. Y por supuesto que son herejías destructoras que arruinan al Hijo de Dios. Si es verdaderamente Hijo de Dios, no va a perder la salvación, va a ser siempre salvo, pero de todas maneras termina siendo inservible, mundano, malvado, no producirá fruto para la gloria de Dios. Y eso es lo que quieren lograr estos hombres. Así pues, su vida es una de sacrilegio y sus actos son operaciones para destruir las enseñanzas de la palabra de Dios. Vamos a continuar el próximo domingo sobre esta enseñanza
preciosa. Ya hemos comenzado por lo menos y vamos a mirar más adelante los otros textos también, ¿verdad? Que implican este sacrilegio de estas personas, estas malas enseñanzas, estas piedras de tropiezo que tratan de poner en los verdaderos hijos del Señor, en las iglesias del Señor Jesucristo. Pero yendo otra vez a la epístola de Judas, en conclusión, dice acá, en el verso 19, que estos son los que causan divisiones, claro que sí, turbación, confusión entre los hijos de Dios y destruyen la congregación, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y dice la palabra de Dios que quien no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo, pero está perdido, está asociado, aliado con Satanás. Pero dice la palabra de Dios acá, pero vosotros hermanos, el verso 20, vosotros hermanos, en contraste más bien con el objetivo que estos hombres tienen contra ustedes, pero vosotros hermanos, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Se acuerda que Judas al comenzar dice, me ha sido necesario escribiros que contendáis ardientemente por la fe, una vez dada a los santos? Y ahora dice acá, edificaos en vuestra santísima fe, gloria al Señor, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a contrarrestar a estos ataques más bien de estos hombres malvados y que más bien esto nos ayude para afirmarnos más en la palabra de Dios y estar preparados para presentar defensa sobre todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Amén. El Señor los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.